Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, numquam suare mihi va. La verdad de la Iglesia, que el único mérito que tenemos nosotros es la indignidad de llevarla, que nuestro Señor nos la dio y tenemos que conservarla, guardarla, protegerla, y somos vasos de barro y no más. Y es muy humillante ver que gente que no tiene esa verdad tiene mucha más devoción, mucha más santidad a veces que nosotros. Entonces, dicho ese paréntesis, lo único que tenemos es una verdad que no hemos merecido de ninguna manera, y sin embargo nos toca predicarla porque es así. Esa es la misión de todo apóstol, transmitir una verdad de la que nunca es suficientemente digno. Entonces, voy a contar un poquito la historia de la fraternidad, que en realidad es la historia de la crisis en la Iglesia. Más que eso, es un poquito el resumen entero del libro. Entonces, en un momento entró el modernismo en la Iglesia. El modernismo, ustedes saben, lo que hace es modificar la fe. Tiene un problema con algunas nociones, algunos dogmas de la fe, y los modifica, los cambia. No me voy a meter a explicar eso porque ya lo hemos explicado, y si no lo explicaremos después. Pero antes del Concilio Vaticano II, que es el momento, digamos así, cumbre en el que el modernismo entra definitivamente en la Iglesia, antes ya estaba en la Iglesia y había sido condenado por San Pío X. San Pío X saca una encíclica en particular, la encíclica Pascendi, pero muchas de sus encíclicas se dirigen especialmente a condenar el modernismo. Y los modernistas que estaban en la Iglesia bajan la cabeza para que no se las corten, porque San Pío X, donde detectaba uno, rápidamente lo sacaba de cargo y ponía otro, sin dudarlo, sin que le temblara la mano. En eso es un modelo admirable. La cuestión es que los modernistas se hicieron los dóciles, como que aceptaban todo, y bueno, sí, pero en la medida que podían, por abajo de la mesa, iban enseñando todavía sus errores. Cuando muere San Pío X, es cierto que los otros papas siguieron predicando contra el modernismo, pero ninguno, desgraciadamente, tuvo la mano dura de San Pío X para cortar las cabezas que hiciera falta. Veían los males, pero no los remediaban, no les dio, digamos así, el coraje o la fortaleza para remediar esos males. Y eso, pues, nadie de nosotros va a tirar la primera piedra, porque hace falta ser bastante santo para hacer eso bien. Buenas noches. Siga. Entonces, ¿qué pasó? Siguieron, esos modernistas dentro de la Iglesia fueron escalando puestos de sacerdotes, de obispos, de cardenales, y llegaron a papas. Eso no significa que no sean papas, hago una aclaración, son papas, pero están infectados de los errores que son el modernismo. Y en el Concilio Vaticano II se da como ese golpe de Estado, digamos así, esa inversión de la Iglesia. La Iglesia antes era claramente católica en su doctrina, a partir de ahí se cambia la doctrina, de hecho cambia la fe. Eso, ya digo, ahora simplemente créanme, los que lo vieron el año pasado ya me entienden. Cambia la fe, y eso lo hace con la autoridad, digamos así, de la Iglesia, o aparentemente con la autoridad de la Iglesia. Y eso tiene consecuencias terribles, porque si cambia el modo en que yo creo, necesariamente cambia el modo como yo rezo, el modo como organizo la Iglesia, cambia todo. Todas las leyes de la Iglesia, los sacramentos, las órdenes religiosas, todo cambia. Realmente, después del Concilio Vaticano II, que produce un cambio en la fe, produce un cambio en todo. En particular, para esta charla nos interesa el cambio en la misa, que ya digo, no me voy a meter en eso, pero realmente la misa nueva responde a una nueva concepción de la fe. ¿Qué tiene ese cambio en la fe? Dicho de modo muy sencillo y a modo catecismo, Cristo empieza a ser opcional. Antes, el que crea se salvará y el que no se condenará. Tan sencillo como eso. El que no está conmigo está contra mí. No hay medias tintas.
O estoy con Cristo o estoy contra Cristo, no estoy en más o menos comunión, no, eso no existía. O estoy dentro de la iglesia o fuera de la iglesia no hay salvación, como había sido la figura del arca de Noé, y es un dogma de fe de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que produce ese cambio en la fe del concilio? Cristo empieza a ser opcional. Una opción más, yo puedo creer en Cristo, es una buena opción, la mejor opción, lo que ustedes quieran, pero también es una opción Buda, la Pachamama, es una opción el judaísmo, es una opción los musulmanes. Todos son opciones que cada uno tienen distintas cosas más o menos buenas, con las cuales pues más o menos le agradan a Dios y pueden salvarse sin problema practicando bien su religión. Eso es un cambio brutal, diría yo, no estoy insultando, sino que es un cambio muy radical, porque todo lo que la iglesia había sido hasta ahora desaparece, se derrumba. O sea, si la iglesia no tiene que salir a predicar la fe, y el que crea se salvará, y el que no se condenará, todo esto se derrumba. Las misiones no tienen sentido, porque ya ellos tienen su religiosidad, y los animistas de África pues son muy buenos, hay que aceptarlos, hay que saber llevarlos. Los mártires no tienen sentido, porque si se puede hacer lo que hizo el Papa Francisco con la Pachamama, entonces, ¿por qué no le puedo tirar incienso a la estatua del emperador? O bueno, compartir un sacrificio con un pagano que también tiene su religiosidad y sus cosas. Bueno, desaparecerían los mártires. O sea, si se puede, si Cristo es una opción, yo tengo que aceptar las otras opciones y no puedo morir por declarar que Cristo es el único, Dios encarnado. La Inquisición también desaparece. La Inquisición, para los que no saben, era el órgano que juzgaba la pureza de la fe. Porque a la Iglesia nada le interesa más que la fe sea pura. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir salvar mi alma. Un error en la fe mata muchas más almas que a veces un asesino mata los cuerpos. O sea, Lutero se llevó una tercera parte de la iglesia y quién sabe cuántas de esas almas fueron al infierno por culpa de él. Entonces, la Inquisición, que hoy en día los católicos se golpean el pecho y dicen, ¡ay, qué horror!, era un órgano excelente. El índice de libros prohibidos era un órgano excelente que se dedicaba a leer los libros y ver si tenían errores contra la fe o no. Si tenían errores contra la fe, se ponían en ese catálogo, se le avisaba al autor y decía, oye, corrija eso porque eso es un error. Y usted va a hacer daño a las almas por difundir ese error. Bueno, todo esto desaparece, no existe más. La Inquisición se transforma en, ¿cómo es? Para la doctrina de la fe. Congregación para la doctrina de la fe, exactamente. Que, si se fijan, el nombre es muy representativo. Yo no estoy mirando los demás, no estoy inquiriendo a ver si está la verdad o no, sino que yo empiezo a definir mi opción. Mi opción es tal cosa, tal otra, y eso incluso es variable, puede cambiar en el tiempo, puede evolucionar en el tiempo. Las cruzadas ni que hablar. De hecho, de todo esto, más o menos explícitamente, la Iglesia ha pedido perdón. ¿Por qué? Y porque esto ya no se justifica. Fue algo que en aquella época, bueno, fueron abusos, fueron excesos de fervor, falta de comprensión, pero ahora hemos llegado a una comprensión mucho más alta de la dignidad humana, etcétera, 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 que resumen a Cristo a una opción entre varias. La mejor, si ustedes quieren, pero una entre varias. Y eso es un cambio radical en la fe que hace que se derrumbe todo el edificio de la iglesia. Todas las congregaciones religiosas van a ser cambiadas según esto. Todas las leyes de la iglesia van a ser cambiadas según esto. Todos los sacramentos van a ser cambiados según esto. En particular, se va a producir después, en el año 1969, el concilio del 62 al 65, si no me equivoco si no me equivoco. Después viene en el 69 el cambio de la misa, que responde a ese cambio de la fe. En definitiva, se trata de buscar la unión con los protestantes. Ya digo, yo estoy resumiendo lo que fue toda la charla del año pasado, entonces después les voy a facilitar, digo entre paréntesis, las distintas charlas que he dado explicando estas cosas. Ahora estoy dando como un resumen. Bueno, entonces, ese cambio de la misa, se llaman a 6 pastores protestantes y se les pregunta, oiga, ¿qué les molesta a ustedes de la misa? Ah, me molesta esto, lo otro. Entonces van a agarrar la misa y empiezan a recortar todas las partes que pudieran molestar a un protestante. Formalmente, ¿la misa nueva dice alguna herejía? No, pero nace de la herejía y conduce a la herejía. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que yo rezo un credo. Nació de Santa María Virgen. Ese es el credo nuestro y lo rezamos, ¿no? Y viene un protestante y me dice, no, mire, lo de Virgen, no, nosotros no creemos que la Virgen sea Virgen, sino que fue un hijo con etcétera, 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 que San José después tuvo más hijos. Ah, bueno, entonces yo voy a tachar de mi credo Virgen. Nació de Santa María. Y lo rezo junto con el protestante. Dije una herejía, no, porque nació de Santa María. Pero cayó una verdad que es necesario decir.
Y tarde o temprano, si yo cambio el credo así para todo el mundo, la gente va a dejar de creer que la Virgen es virgen. Porque yo ya no lo digo más. ¿Y por qué no lo digo más? Porque le molesta al protestante. Entonces, por hacer ese recorte de la misa tradicional, se pierde con el tiempo la fe en la doctrina de siempre de la Iglesia. Ya digo, todo esto es un resumen muy cortito que podríamos desarrollar mucho y hemos desarrollado bastante el año pasado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Monseñor Lefebvre estuvo pues formado en la escuela de antes, en la escuela de San Pío X, digamos así. Es cierto que él nace en 1905, Monseñor Lefebvre, que es justo el año que San Pío X entra como papa, pero está formado en esa inercia, digamos así, en esa escuela de San Pío X, que no es de él, es lo que la Iglesia siempre dijo, ¿no? Y Monseñor Lefebvre, por ser superior de los padres del Espíritu Santo, participa en el Concilio Vaticano II, que repito, fue entre el año 1962 y 1965, que hay una guerra realmente interna. Hay 250 obispos por un lado, 250 obispos por el otro, 250 a favor de mantener la tradición, 250 revolucionarios que quieren cambiar todo, no les importa nada, y un montón de obispos, no recuerdo si son 1000 obispos por ahí en el medio, que no tienen mucha idea de lo que está pasando y se inclinan para un lado o para el otro, y cuando el Papa se inclina para el lado de los modernos, siguen al Papa sin pensar demasiado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues en esa guerra, Monseñor Lefebvre se dio cuenta que era literalmente una guerra y se decidió a defender la fe de siempre, sea como sea. Monseñor Lefebvre sale del concilio como superior de los padres del Espíritu Santo y claro, cambia la fe, hay que acomodar la congregación a la nueva fe. Hay que dejar hábitos, hay que la vida, los votos de pobreza, castigo de audiencia son medio, hay que entenderlos bien. Bueno, 1000 cosas que se reforman, como todos ustedes conocen las congregaciones hoy en día, y Monseñor Lefebvre, que intenta luchar contra eso, se da cuenta que lo van a aplastar, que no va a servir de nada, que no puede hacer nada, literalmente, y entonces renuncia a su cargo de superior general y dice, en esta congregación yo ya no logro hacer nada. Y se encuentra a los 65 años en la calle, jubilado, digamos, a la edad de jubilarse, de pensionarse, y sin proyectos, digamos así, por el futuro, más que decir me dedico a rezar y a prepararme para morir. Nada. Eso era todo su trabajo. Tenía un pequeño trabajito más, creo que como consultor del Santo Oficio, de la cosa de la doctrina de la fe, la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero era un trabajo así como muy sencillito que le daba algo como para vivir. Y resulta que, claro, como cambia la fe, empiezan a predicar esa fe en los seminarios, y todos los seminaristas, todas las vocaciones que querían ser sacerdotes, niños jóvenes que querían ser sacerdotes, se empiezan a espantar y a huir de un seminario a otro, y empiezan a llegar a Monseñor Lefebvre, que ya se había hecho famoso, digamos así, en el concilio por su combate por la fe, y le dice, Monseñor, necesitamos que haga algo para nosotros, necesitamos un seminario, que no encontramos en ningún lugar. Y Monseñor dice, no, yo ya estoy viejo, ¿yo qué voy a hacer? No, entonces va buscando, él conocía a un montón de gente, porque había tenido cargos muy elevados en la iglesia, entonces va buscando, no, está el obispo allá, todavía está en sus seminarios, enseña bien, vayan allá. Entonces los manda que el obispo de Friburio, que a Friburgo, que están durmiendo en la casa con los salesianos y no sé qué, no sé cuánto, y todo lo que él va manteniendo son todas soluciones por un tiempo, todo se va derrumbando. Que la universidad que antes daba bien las clases, ahora ya no las da más, y vuelve, Monseñor, no, que ahora están enseñando esto y esto, que el modernismo, que el racionalismo, que la Sagrada Escritura no es nada revelado, bueno, 1000 cosas, mil problemas que están dando vuelta por todos lados hoy en día, pues ahí empezaban a aparecer en todos lados, y le vuelven a Monseñor, tiene que hacer algo para nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros si no se encuentran seminarios? Y Monseñor dice, evidente, en el combate por la fe, lo primero que se necesita son sacerdotes. Porque la fe se enseña por autoridad. Nuestro Señor envía a sus apóstoles a predicar la fe. No es algo que va de boca en boca por cualquiera, sino que va por el testigo autorizado. El apóstol es justamente el enviado a predicar la fe. La palabra apóstol significa enviado. Entonces dice, ¿y dónde van a salir los sacerdotes si no hay buenos seminarios? Es una cosa urgente formar buenos sacerdotes. Y Monseñor dice, pero para formar sacerdotes se requieren un montón de cosas. Bueno, jóvenes seminaristas, que yo ya los tengo porque me han venido a buscar, tenía como 15 ya que estaban ahí pidiendo, insistiendo. Se necesitan profesores, porque yo no puedo dar todas las clases en un seminario. Imagínense, es como fundar un colegio con un solo profesor. Imposible. Y para un colegio, pues el seminario no es más que un colegio de sacerdotes.
se necesitan unas instalaciones enormes. ¿De dónde voy a sacar yo la plata? Obispo jubilado sin un peso, con voto de pobreza que tenía antes, aunque ya estaba dispensado. ¿De dónde voy a sacar yo la plata para comprar un seminario, una casa, un colegio enorme donde tiene que ser además internado porque viven los seminaristas ahí adentro? Todo eso parecía realmente imposible. Sin embargo, muchos sacerdotes se fueron acercando a decir: Monseñor, si usted hace algo, yo le ayudo. Si usted hace algo, yo le ayudo. Entonces ya había más o menos la posibilidad de un plantel de profesores. La casa, el seminario, se lo regaló literalmente la Providencia. Había los canónigos de San Bernardo, tenían en Suiza. ¿Conocen los perros San Bernardo? Sí. Bueno, los perros San Bernardo se llaman así por los canónigos de San Bernardo, porque los utilizan para rescatar gente de la nieve. En los Alpes, ahí pues hay mucha gente que cruza los Alpes y de repente en una tormenta de nieve o algo quedan enterradas ahí. Entonces estos canónigos vivían en la montaña con los perritos y salían buscando a ver dónde había gente que se había quedado si había una tormenta. Los recuperaban, los cuidaban, los ayudaban y los volvían a soltar cuando había buen tiempo. A eso se habían dedicado durante mucho tiempo los canónigos de San Bernardo, que no es el San Bernardo de Claraval, sino San Bernardo de Mentón. En fin. La cuestión es que esa casa que tenían los canónigos de San Bernardo al pie de los Alpes prácticamente, ya estaba vacía hace un montón de tiempo, pero era una casa que les había pertenecido, no sé si siempre a ellos, pero había sido religiosa durante 300 o 400 años. Y de la noche a la mañana, como cambia la fe, todo esto desaparece, empiezan a bajar las vocaciones a lo loco, en la iglesia van desapareciendo las vocaciones, empiezan a cerrar un montón de casas. Y esta casa ya no tenía más nadie y dicen: vamos a venderla. La congregación, los que quedaban de la congregación dicen: vamos a venderla para juntar algo de dinero y la vendemos para lo que sea, si la quieren para hotel, si la quieren para discoteca, para lo que quieran, la vendemos. Y un grupo de 5 jóvenes que eran laicos, no eran nada, ni querían ser sacerdotes, dicen: no, ¿cómo van a vender esa casa? Esa casa tiene una historia, esa casa, o sea, está santificada, 300 años de monjes santos ahí viviendo. No, ¿cómo puede ser? Hay que comprarla. Uy, pero ustedes tienen plata. Bueno, algo, juntaron, no les alcanzaba, fueron a pedir un crédito, le dieron el crédito y compraron la casa. ¿Y qué vamos a hacer con la casa? No sé. Pero por lo menos que no la hagan un hotel, que no la hagan una discoteca. Y si aparece algo, alguna congregación religiosa, pues se la damos. Aparece Monseñor Lefebvre, que quiere fundar un seminario. Monseñor, es suya. Así. De la noche a la mañana. Increíble, literalmente. Y entonces Monseñor arranca su seminario. Y le faltaba algo mucho más importante que todo eso, que era la aprobación de la iglesia. Monseñor mismo dice: yo me hubiera horrorizado de hacer algo sin el permiso de la iglesia. Porque es la iglesia la que tiene el deber de predicar y por lo tanto pues la que da la misión de hacer las cosas, la que envía a hacer las cosas. Entonces Monseñor dijo: esto es imposible. Bueno, vamos a intentar. Y se fue al obispo y le preguntó y el obispo le dijo: bueno, hágalo. Y ahí Monseñor dijo: bueno, la providencia realmente quiere que yo empiece mi seminario. Y empezó, y ese seminario, como decía el padre Cortés, tuvo algún tiempo de paz. Y Monseñor se planteó: bueno, de poco sirve formar sacerdotes, que lo estamos haciendo, estamos formando santos y sacerdotes en la fe de siempre, pero de poco sirve si después esos sacerdotes tienen que volver a sus diócesis a trabajar a la obediencia de esos obispos, entre un montón de sacerdotes modernistas, progresistas, los van a arrastrar y no va a quedar nada, o no van a poder hacer nada, o los van a dejar a un costado, los van a mandar a la parroquia que tiene 2 almas, en lugar de ponerlo en la catedral que está vacía, por decirlo así de alguna manera. Entonces Monseñor, perdón, eso es normal, normalmente en un seminario internacional, el obispo de la diócesis manda, no sé, a Roma a estudiar a su candidato, y cuando lo ordenan sacerdote lo recibo en mi diócesis y trabaja para mí, porque yo soy el obispo que lo envié. Eso sería lo normal en la iglesia. Y eso es lo que Monseñor Lefebvre dice: eso es un peligro, porque el obispo que me lo envió es modernista. Si yo le entrego ahí a un sacerdote joven, recién ordenado, o me arruina la fe del pobre curita, o me le hace la vida imposible porque está en contra de lo que va a enseñar ese sacerdote. Y es lo que pasa, ustedes seguramente conocen cientos de casos de eso. Entonces Monseñor dice: no alcanza con un seminario, necesitamos una congregación que congregue a los sacerdotes, los haga mantenerse entre ellos para que se apoyen mutuamente. Ay del solo, dice la Escritura,
porque si cae, ¿quién lo levanta? Bueno, justamente esa es la razón por la que Monseñor decide fundar la fraternidad como congregación casi religiosa, en la cual ahí van a quedar los sacerdotes después de ser ordenados, como si fueran los franciscanos, digamos así. O sea, si un obispo manda un candidato a los franciscanos y lo hacen sacerdote, nunca lo recibe de nuevo, se lo quedaron los franciscanos. Bueno, pues eso es lo mismo que intenta hacer Monseñor. Si me envían vocaciones a mi seminario, pues que se queden en mi congregación, ya no tienen que volver a sus diócesis. Y para eso necesitaba de nuevo el permiso del obispo del lugar donde él estaba. Y dijo, esta sí que no me la dan. Y fue de nuevo y se la dieron. Por supuesto que tuvo que insistir, tuvo que hacer sus golpeadas de puerta y seguir la providencia, pero se la dieron. Y Monseñor va a insistir muchísimo en eso. Es decir, yo nunca hubiera hecho absolutamente nada que no hubiera nacido de la iglesia. Yo me hubiera horrorizado de hacer algo que no fuera obra de la iglesia. Y de hecho eso es importantísimo porque Monseñor Lefebvre va a insistir mucho en que la fraternidad es una rama verde de la iglesia que nunca fue cortada. Nunca fue cortada. Y eso es muy importante porque eso es lo que nos da a nosotros, digamos así, la misión de hacer lo que estamos haciendo. Va a haber intentos de cortarla, pero todos ilegales, ilegítimos y que no logran realmente con puro derecho canónico, más allá de entender la crisis o no, no logran cortar la fraternidad. Bueno, la cuestión es que pasaron un tiempo de paz. En el 1970 está fundada la congregación, en 1975 empiezan persecuciones a la fraternidad. En el 69, recuerden, habían cambiado la misa, que supuestamente iba a empezar a ser obligatoria algunos años después. Y Monseñor les dice un día a sus seminaristas, ¿verdad que no vamos a hacer la misa nueva, no? No, Monseñor, nadie la iba a hacer. ¿Por qué? Justamente porque era una expresión de un cambio de fe. Todo su combate era por la fe, y para conservar la fe hacía falta la misa tradicional. La otra misa no ayudaba a conservar la fe, más bien a lo contrario. Y entonces empiezan a perseguir a la fraternidad por todos lados. Algún obispo por ahí le lanza el apodo de seminario furtivo y no sé qué, lo cual era mentira porque tenía todos los sellitos de la autoridad legítima, pero le empiezan a hacer la guerra. El mismo obispo que dio el permiso intenta cortar la fraternidad, o mejor dicho, supuestamente la corta, pero eso no se puede porque cuando un obispo da el permiso, el único que la puede quitar después es el Papa. El obispo ya se les va de las manos. Si dio el permiso, se le fue de las manos, ya él no lo puede cortar, ya él no puede suprimir la fraternidad, ya eso le corresponde exclusivamente al Papa. Y en toda esa persecución, Monseñor pues se mantiene firme, va guardando la fe, va guardando la misa, hasta que en un momento se da cuenta pues que si esa obra tiene que continuar, que no era porque fuera su obra, no porque fuera su congregación, sino porque era la única congregación que tenía realmente el fin de guardar la fe, de luchar contra ese cambio de la fe y contra ese cambio de la misa. Literalmente era la única congregación que existía, y por eso Roma le empieza a dar importancia a la fraternidad y empieza a tener conversaciones para tratar de... Bueno, hay un montón de cosas en el medio que me estoy saltando, estoy resumiendo mucho, ¿no? Para tratar de convencer a Monseñor Lefebvre de que no luche contra esto o que acepte esto. Una de las dos cosas. Y Monseñor Lefebvre, que tiene muy claras las cosas, dice, no puedo, con toda la dulzura y la amabilidad que puede, pero no puedo. No puedo. Y es un combate constante de Roma para que aceptemos el concilio o celebremos al menos una vez la misa nueva. De hecho, le llegan a decir a Monseñor Lefebvre, celebre una sola vez la misa nueva y ya está, todo resuelto. No, mire, yo ya celebré hoy, le respondió Monseñor. ya no puedo celebrar otra misa. Y entonces, Monseñor Lefebvre se da cuenta, van pasando los años, llega el año, me salté un montón, llega el año 1986, 87, 88, y Monseñor Lefebvre empieza los trámites, digamos así, para conseguir un obispo de Roma. Él quiere que Roma le dé la autorización para consagrar obispo, un obispo, al menos un obispo. Un obispo que sea de su congregación. Porque Roma le va a decir muchas veces, sí, yo le doy un obispo, yo le voy a consagrar un obispo y se lo voy a dar. ¿Pero qué obispo me va a dar? No. Un obispo moderno que después va a elegir, a este candidato se lo ordeno, a este no se lo ordeno, y a este porque es modernista y a este porque es tradicional no se lo ordeno.
no le servía realmente a Monseñor, porque el objetivo era conservar la fe. Y para conservar la fe se necesitaba, bueno, la misa, los sacerdotes, el seminario que formara sacerdotes, la congregación que recogiera a los sacerdotes ordenados y obispos. Pero obispos que mantuvieran el completo, toda la fe, muchas gracias, que mantuvieran toda la fe. Entonces Monseñor está en ese trato y Roma, pues no le quiere decir un no rotundo y lo que le dice es sí, bueno, pero denos tiempo, esto requiere papeleo, esto hay que pensarlo bien, mientras tanto le empiezan a exigir el concilio, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que le prometen siempre sin fecha y hacen tiempo. ¿Por qué? Monseñor Lefebvre estaba viejo. Nació en 1905, estamos en 1988. ¿Tiene cuántos años? 83. Muy bien. Entonces, tenía 83 años, tenía un cáncer detectado y ya él mismo se daba cuenta que las ceremonias largas casi no las aguantaba, que los viajes ya no podía hacer. Hacía varios años que ya no viajaba, por ejemplo, a América del Sur, a Estados Unidos tampoco. O sea, no se aguantaba esos viajes intercontinentales, ni siquiera en avión. O sea, ya se estaba dando cuenta que estaba muy viejo. Y entonces, como digo acá, no sé si existe el dicho aquí, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué quiere decir? A Roma le molestaba esa rabia tradicional, entre comillas, esa enfermedad del tradicionalismo, y si muere el obispo, todo esto que está acá abajo se derrumba. Porque la congregación no puede sobrevivir sin sacerdotes. ¿Y quién le va a ordenar esos sacerdotes? Y sin esos sacerdotes no va a haber más misa tradicional y no va a haber más fe tradicional. Se acabó. Entonces Roma juega a hacerse el tonto. A decir, bueno, le damos el obispo, pero bueno, vamos a esperar, hay que ver, no hay que apresurarse, hay que tomar las cosas con calma. Y le patean, 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 y le patean. Hasta que Monseñor se cansa y dice, voy a poner en movimiento la operación supervivencia, la llama él. Operación supervivencia de la tradición. O de la fe, si quieren, porque realmente la tradición no es más que la fe católica. Es decir, que Cristo no es opcional, Cristo es el único. Y que si Él es Dios tengo que adorarlo, y si Él fundó una iglesia yo tengo que entrar en esa iglesia y fuera de la iglesia no hay salvación, etcétera, de todas las conclusiones que se salen de ese principio. Pues esa operación supervivencia significaba desobedecer a Roma. ¿Por qué? Porque normalmente un obispo no puede consagrar obispos sin el permiso de Roma. Se necesita el mandato pontificio, que se llama. Y hacerlo sin el mandato pontificio, pues, ¡qué horror! Realmente horrorizaba a una persona como Monseñor Lefebvre, que pasó su vida obedeciendo. Pero realmente estaba entre la espada y la pared. Era literalmente el único obispo. Monseñor Castromayor estaba en otra cosa, estaba en su diócesis y a veces estaba y a veces no estaba, aunque ahora le tiene una devoción muy grande a Monseñor de Castromayor. Tuvo el otro obispo que estuvo un poco al lado de Monseñor, pero tuvo ahí sus momentos de más y de menos. Y consagrar obispos, para colmo, tenía desde hacía poco tiempo, bajo Pío XII, una excomunión, ipso facto, es decir, una excomunión automática. Si uno consagra obispos sin el permiso del Papa, inmediatamente caía en una excomunión automática, que significa quedar fuera de la iglesia. Y eso horrorizaba a Monseñor en primer lugar, y a la gente que lo seguía, a los sacerdotes que lo seguían. Muchos le decían, por favor, Monseñor, no vaya a quedar fuera de la iglesia por esto. Y Monseñor está ahí, que sí, que no, que sí, que no. Y cuando se da cuenta claramente que la razón por la cual no les quieren dar obispos, esto se hace evidente, en un momento se hace totalmente evidente que están esperando para que él se muera, justamente porque no quieren que continúe. Pero cuando se da cuenta que la razón por la que no quieren es pura y exclusivamente ese cambio en la fe, o sea que él predica que Cristo no es opcional, cuando se da cuenta que eso lo dejan bastante en evidencia, muchas veces, no me voy a meter en los detalles, pero en las conversaciones, en los coloquios, en todas las cosas que le quieren hacer firmar, en eso que celebre la misa nueva una vez y ya está, bueno, lo deja muy claro. Cuando se da cuenta que la razón por la que no se lo quieren dar es esa, y que desgraciadamente, sin mérito propio tal vez, él era el único que estaba tratando de luchar con eso. Aunque en el concilio habían sido 250 obispos, la mayoría de esos obispos, para no verse obligados a aplicar el concilio, habían renunciado a su cargo. O Roma los había corrido o ellos habían renunciado. Eso no alcanzaba, porque la fe no alcanza a guardarla yo. Tengo que transmitirla, y más si soy un obispo. O sea, estoy puesto como pastor para darle los palos que haga falta a los lobos. Sí, toca, porque de ahí está el bien de las ovejas. Monseñor se dio cuenta que era el único que estaba haciendo eso, aunque muchos lo apoyaban secretamente,
Era el único, y Roma lo que quería era justamente destruir ese único. Y él dice, pues por el bien común de la iglesia, por la salvación de las almas, por la operación supervivencia de la tradición y de la fe, voy a consagrar obispos sin mandato de Roma. Y realmente digo, esa excomunión no vale nada, porque la razón por la que me excomulgan no es válida, no es valedera, no es valedera. De hecho, la fraternidad y Monseñor siempre ha dicho que esa excomunión no vale nada. Aunque le agradecimos a Benedicto XVI el gesto de levantar, entre comillas, las excomuniones, porque hay mucha gente que se escandalizaba de nosotros porque decía, están excomulgados. Nosotros siempre dijimos que no, pero si la iglesia oficial dice que no estamos excomulgados, mejor, porque mucha gente se va a acercar sin problema. Entonces, de hecho es una cuestión de sentido común. Monseñor Ferrero decía en una conferencia que dio hace poco, una entrevista que le dieron, o sea, hay leyes de la iglesia que están dadas para el bien de las almas en tiempos normales. En tiempos normales, como el semáforo en rojo es una ley que está dada para el bien de la sociedad en tiempos normales. Pero si vengo con una emergencia, pues me tengo que tragar un montón de semáforos en rojo y nadie se le va a ocurrir decir que me tienen que hacer una multa por eso. ¿Sí? Pues es lo mismo, es lo mismo. Estamos en tiempos totalmente fuera de lo normal, totalmente fuera de lo normal. Y, de hecho, incluso aunque estuviéramos en tiempos normales, para no caer en la excomunión, el mismo derecho canónico aclara, alcanza con que Monseñor Lefebvre estuviera él convencido, póngale que engañado, que él estuviera engañado de que realmente había una crisis en la iglesia y que era necesario hacer esto. Si él estaba convencido de eso, lo cual es evidente, no hay manera de discutir eso, si él estaba convencido de eso, ya no cae en la excomunión. O sea que realmente no hay manera de sostener que esa excomunión valga algo. Pero bueno, Juan Pablo II, que en esta época era el Papa, saca un documento que se llama Ecclesia Dei Afflicta. ¿Le suena el nombre de Ecclesia Dei? Ese documento hace dos cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo declara, o sea, no es que da una sentencia. Hay dos tipos de excomuniones. Excomuniones automáticas y excomuniones por juicio, digamos así. O sea, la automática es pisar el palito, se cierra y me aprieta. La otra, me siento, juzgo y doy una sentencia. Esto no da una sentencia de excomunión. Esto lo que dice es declaro, o sea, estoy viendo, él cayó en una excomunión automática. Eso es lo que tratan de decir. Realmente no es una excomunión. Pero pongámoslo en lenguaje sencillo, que ese documento, Ecclesia Dei Afflicta, excomulga a Monseñor Lefebvre, digamos así, y al mismo momento crea lo que son las comunidades Ecclesia Dei, que se llaman así justamente por el documento. Comunidades Ecclesia Dei, que ya no existe más porque Ecclesia Dei lo borraron de un plumazo, que se va a entender bastante bien después. Las comunidades Ecclesia Dei, ¿qué son? Son comunidades que tienen el privilegio de la misa tradicional. Pueden seguir celebrando la misa tradicional. ¿A qué precio pagan ese privilegio? Aceptar el concilio a la luz de la tradición, es decir, lo interpreto como yo quiero, y que la misa nueva también es buena. Yo no la celebro, pido el privilegio de celebrar la tradicional, pero acepto que la misa nueva también es buena. Es decir, que el foco del combate, el cambio de la fe, lo tiro por la ventana por aceptar el concilio, y el cambio de la misa, pues yo acepto que se puede cambiar la misa, pero pido por favor el privilegio de celebrar la misa tradicional. ¿Por qué? Por el horror a desobedecer y caer en una excomunión. Por entender mal la virtud de la obediencia, tal como la explica Santo Tomás. De hecho, Santo Tomás, el maestro de los maestros de las escuelas, que está, pues, incluso no porque yo lo diga, ni porque yo he sido santo, ni porque sea súper inteligente, sino porque la iglesia misma, papa tras papa, fue insistiendo, por favor, que se estudie siempre Santo Tomás, que se siga Santo Tomás, tanto así que en el Concilio de Trento se puso en el altar la Biblia de un lado y la Suma Teológica de Santo Tomás en el otro, sobre el altar, repito, como figura de lo que es la tradición de la iglesia y la escritura, las dos fuentes de la revelación, según pues todo el catecismo de siempre. ¿Qué dice sobre la obediencia Santo Tomás? Dice que un súbdito siempre está obligado a obedecer a un superior, salvo que vaya algo contra la fe. Y no solo dice que no tengo que obedecer al superior si me dice algo contra la fe, sino que lo debo corregir cuando me manda algo contra la fe. Y dice esa corrección debe hacerse incluso públicamente. Y cita a la corrección que hace San Pablo de San Pedro, que está en los Hechos de los Apóstoles, la pueden revisar. San Pablo se para frente a San Pedro y le dice: ¿por qué obligas a los judíos, a los gentiles, a judaizar?
se le planta delante frente a toda la iglesia y lo acusa de un pecado públicamente contra la fe. Entonces, pues ese es el modelo que está tratando de seguir Monseñor Lefebvre, aferrado a Santo Tomás. Hago simplemente una aclaración de paso para entender un poco más la realidad de la crisis hoy. ¿Qué es un privilegio? Un privilegio es algo que yo puedo hacer y los demás no. Es decir, que lo que están consiguiendo estas comunidades Ecclesia Dei es la misa para mí. ¿Y los demás qué? Es un privilegio para mí. Es un acto de egoísmo en realidad, que Monseñor Lefebvre lo podría haber hecho mucho antes. Monseñor Lefebvre, delegado apostólico para el África francesa, ex superior de los padres del Espíritu Santo, podría ir a pedirle a Pablo VI, Juan Pablo II, oiga, yo no quiero hacer lío, quiero simplemente poder celebrar la misa tradicional yo. Oh, sí, Monseñor, pero claro, tome. Él podría haber tenido ese acto de egoísmo y no lo tiene. Él tiene un acto de caridad que dice, esa fe hay que comunicarla. Esa misa es la misa de la iglesia, es el testamento de nuestro Señor, no se puede perder. Eso es lo que hay que mantener. Y la otra es un daño para la iglesia y hay que evitarlo. Un privilegio también es algo extraordinario. O sea, es algo que te doy a vos de modo extraordinario, pero supone que no es la regla común en la iglesia. Si yo acepto algo como privilegio, estoy al mismo tiempo aceptando que la regla común es otra. No sé si se entiende la idea. Pero si yo acepto la misa, que es un poco lo que pasó en el motu propio de Benedicto XVI, que se me fue el nombre, el de la misa, ¿cómo es? El Summorum Pontificum. Entonces, ese motu propio libera la misa tradicional como algo extraordinario. Pero supone que lo ordinario, lo normal, es la misa nueva. Me está poniendo los dos ritos al mismo nivel como producto del Espíritu Santo. Eso está mal. Por supuesto que en la práctica nos hizo un favor muy grande, porque la mayoría de la gente ya se puede celebrar la misa tradicional, los sacerdotes empezaron a celebrar la misa tradicional, celebrando la misa tradicional se replantean la fe y terminan cambiando y acercándose a la fraternidad o a la fe, digamos, más allá de la fraternidad. Pero no deja de ser un error que Benedicto tenía en medio de la cabeza también. Y finalmente, un privilegio es algo que hoy te di y mañana, si yo quiero, te lo quito. Porque es un privilegio, no es una regla común. La regla común es otra. Pregunto, ¿por qué Roma da ese privilegio? Roma, que quiere destruir la misa, que quiere cambiar la fe, ¿por qué Roma da ese privilegio? En primer lugar, porque es la opción antifraternidad. La opción tradicional dentro de la iglesia antifraternidad. Y eso no es mi interpretación, o sea, el mismo documento que excomulga, entre comillas, a Monseñor Lefebvre, está generando las comunidades Ecclesia Dei. Y además, si leen la Traditiones Custodes de Francisco y la carta adjunta, lo deja clarísimo. Deja clarísimo que las comunidades Ecclesia Dei eran la opción dentro de la iglesia para que los seguidores de Monseñor Lefebvre pasaran a las opciones adentro, digamos así. Segundo lugar, la intención de Roma es ganar tiempo, porque a ninguna comunidad Ecclesia Dei, corríjame si me equivoco, les han dado nunca un obispo. Es exactamente lo mismo que le querían hacer a Monseñor Lefebvre. Le doy todo menos el obispo. Es cuestión de tiempo y eso se acaba. Esto se acaba. Mañana mi obispo dice, yo no le ordeno sus candidatos y listo. Ya está, gané la partida. Tercer punto. La intención es llevarlos despacito a aceptar el concilio. Porque ellos se tratan de cubrir diciendo que aceptamos el concilio, pero a la luz de la tradición, entendido según el catecismo de siempre, lo cual es un malabar impresionante porque hay textos que son realmente contradictorios, pero en fin, ellos se tratan de cubrir con eso. Pero realmente la intención de Roma es ir llevándolos despacito al concilio, y cito, perdí la hoja, no sé qué hice con la hoja, acá está. Cito a Benedicto, bueno, el cardenal Ratzinger, porque no era papa todavía, dice: cada vez que las comunidades tradicionalistas, atraídas por la Santa Sede, entraron en plena comunión con la Iglesia, hemos observado en ellas un avance en el sentido de comprender el concilio y las reformas. ¿Qué está queriendo decir? Justamente lo hemos logrado atraer bastante más al concilio y lo van aceptando a poquito. ¿Y qué les queda a Roma? Si no lo aceptan, los borramos de un plumazo. Es cuestión, si después de un tiempo no funciona lo que hizo Benedicto, rompemos el puente y ya. O sea, ¿qué es la comunidad Ecclesia Dei? Es un puente, digamos así, entre comillas, entre la fraternidad y la iglesia, que la idea es que la gente pase de la fraternidad acá.
Esa era la idea con el tiempo. Opción de la fraternidad para que el que vaya a venir mejor venga acá. Y si no funciona, que fue lo que pasó y lo que le molestó, digamos, así al Papa Francisco, la gente estaba pasando para el otro lado. El puente lo usaban para el otro lado. Si no molesta, rompamos el puente. Ha sido un problema. Relean el documento Tradiciones Custodes, y si pueden leer Ecclesia Dei Afflicta, se lo digo de paso, relean con esta explicación y van a entender todo. Van a entender todo. Desgraciadamente es eso. ¿Qué es lo que dice Monseñor? ¿Qué es lo que decimos en la fraternidad? No. Lo primero con lo que no se juega es la fe. O sea, si hay un problema con la fe, ya perdimos todo lo demás se derrumba. La fe es el fundamento de todo el edificio que Monseñor intentó construir en la fraternidad. Y no lo construye para él como un privilegio. O sea, realmente es para distribuirlo a la iglesia. Y realmente no es en desobediencia a la iglesia, es para la iglesia. Y Monseñor lo deja a propósito claro muchas veces. O sea, cuando dice guardar el testamento de nuestro Señor Jesucristo, conocen ese texto, por amor al Papa, por amor a nuestro Señor, por amor a la Virgen, por amor al Papa, por amor a los obispos, por amor a los sacerdotes, por amor a la iglesia, por amor a los fieles, por amor a la generación futura, no me acuerdo, se dice, guardad el testamento de nuestro Señor, conservad la misa de siempre. Realmente, porque la misa termina siendo como la bandera, digamos así, pero esa misa que expresa la fe, en el fondo es la fe. El combate no es porque me den el privilegio de la misa tradicional o no, no ese es el combate. No la celebro porque es bonita, porque es linda, porque es antigua, porque es más santa que la otra. No la celebro por eso, la celebro porque es la única católica y las otras no son. Porque yo no puedo volverme, por una cuestión de obediencia, no puedo volverme protestante y celebrar un rito protestante, que eso es lo que ocurrió, repito, con el cambio de la misa. Hace poco una persona nueva me decía, padre, es que yo me di cuenta que la misa nueva, y me di cuenta solo, es igual que la protestante. Padre, estaba mirando las ceremonias de uno a otro y son lo mismo. Yo dije, mira, qué interesante, alguien que se da cuenta solo, eso es grande, es interesante. Pero sí, es que cuando uno le dice a la persona, sí, es que hubo 6 pastores protestantes a la hora de reformar la misa. Ah, ahora entiendo todo. Y uno de los 6 pastores protestantes sale después y dice, ahora no vemos ningún impedimento para celebrar la nueva misa. ¿Y por qué? Porque quedó protestante, mi hijo. Por eso no le veo ningún impedimento para celebrarlo. Sí. Entonces, en resumidas cuentas, eso es lo que voy a tratar de explicar en como la primera parte del catecismo que expliqué antes, o mejor dicho, las charlas que ya hemos dado, por qué es el cambio de la fe, cuáles son los puntos en los que cambia la fe, ecumenismo, libertad religiosa, colegialidad, el cambio de la misa, cuáles son las razones por las que cambió, las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. El secreto de que Cristo no es opcional, de hecho Monseñor Lefebvre lo dijo muchas veces, el error del concilio y de la iglesia nueva es desconocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él es Dios, no tengo otra opción. Si Él se hizo hombre, tengo que adorarlo. Si Él funda una iglesia y una sola, tengo que entrar en esa, como todos los animales tuvieron que entrar en el arca de Noé. Justo dije los animales y no las personas, pero bueno, no estoy pensando en ustedes. Sí. Y todo esto, la única manera de mantener una iglesia misionera es que la fe sea necesaria para salvarse. ¿Y qué es lo que dijo nuestro Señor? No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y activa la campanita de notificaciones. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.